fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? A ver, solo mujeres, digan aquí. Grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres. Grande y fuerte. Todos juntos, todos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Hola, ¿qué tal familia de Iglesia Restauración? Es un placer para mí poder saludarles y poder compartirles una vez más una sesión de su presencia en casa. Espero que todos allá en casa estén bien y gracias por la atención, por dejarnos entrar a sus hogares. Es para mí un privilegio estar aquí con ustedes. ¿Y qué les parece si sin más preámbulos oramos y le damos paso a la palabra de Dios? Padre, en el nombre de Jesús oramos que en esta hora, Señor, tu palabra pueda hablarnos, tu palabra pueda transformarnos, tu palabra pueda instruirnos. Te pido que tu precioso Espíritu Santo pueda interiorizar las verdades que hoy vamos a hablar y que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro corazón para que podamos ver y entender quiénes somos en ti y sobre todas las cosas, Señor, que podamos conocerte más. En el nombre de Jesús te bendecimos y bendigo a cada familia que está escuchando esta conferencia. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera hacer un pequeño resumen para no perder el hilo. Tal vez no has visto las otras sesiones de su presencia en casa que hemos estado viendo. Estamos viendo el tema de construyendo nuestra comunión con Dios y estamos en la segunda columna. La primera columna era la oración y te sugiero que vayas y busques el video anterior de la oración como una de las columnas para construir nuestra comunión con Dios. Y en esta ocasión vamos a ver la meditación de las Escrituras. Es la segunda columna para que nosotros podamos construir nuestra comunión con Dios de una manera eficiente, de una manera que dé frutos como Dios quiere, que demos fruto en todo para que le podamos agradar en todo. Estuvimos viendo qué es la comunión. Un breve resumen: la comunión es más que una relación bilateral. La comunión con Dios tiene que ver con ser uno con Él, común y unión. La palabra comunión se forma de estas dos palabras, de una común unión que significa en términos espirituales ser uno con Él. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y ahora vamos a mirar un poco de las Escrituras para ver cómo es esto de la importancia de la meditación de las Escrituras, la meditación de la palabra de Dios, porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Toda Escritura ha sido inspirada por Dios y ha sido apta y es apta para enseñar, para instruir, para poder redarguir a todo hombre de Dios, a fin de que esté listo para toda buena obra. ¿Qué tal si vas conmigo al libro de Josué, en el capítulo 1, desde el verso 6? Lo leemos de la siguiente manera, dice: No se aparte de tu boca el libro de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Vemos primero la intención de Dios de que tú y yo, sus hijos, seamos personas prósperas y que tengamos éxito en todo lo que hacemos. La prosperidad es muy diferente de ser rico. Tiene que ver, pero no es eso exactamente. No es lo mismo un hombre rico que un hombre próspero. La Biblia habla de un hombre rico que era pobre, tan pobre que lo único que tenía era dinero, que le sobraba siempre comida en los banquetes que hacía a diario, se vestía de los mejores vestidos de púrpura, pero no era capaz de darle un plato de comida a aquel hombre llamado Lázaro, que todos los días estaba a la puerta de su casa para comer unas sobras de lo que el hombre rico pudiera darle, y el hombre rico nunca lo hizo. Era un hombre miserable por dentro, aunque tenía riquezas materiales. Sin embargo, también por otro lado, la Biblia habla de un José, un hombre esclavo, un varón esclavo que no tenía privilegios, que no tenía ningún tipo de privilegio, ¿sí? O de algún tipo de ventaja. Él era solamente un esclavo que trabajaba por comida. Pero la Biblia, en medio de esto, de su esclavitud, de una vida sin privilegios, sin derechos, la Biblia le llama que José era un varón próspero y que todo en lo que José ponía en su mano prosperaba. Esa es la riqueza, las riquezas verdaderas. Esa es la prosperidad verdadera de Dios, que en todo en lo que estemos vaya más allá, que todo en lo que estemos vaya prosperando nuestra vida, vaya hacia adelante y no vaya hacia atrás, ¿verdad? Es una lástima que ver gente que en vez de
conforme va creciendo, va desarrollándose su vida, cada vez está más llena de conflictos en su mente, en su corazón, y eso no le deja avanzar en las demás áreas de su vida. Y Dios quiere que tú y yo, como hijos suyos, nuestra vida sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día resplandezca, ¿verdad? Y es perfecto. Entonces, ¿cómo logramos esto? Las Escrituras son claves para nuestra vida, para el éxito de nuestra vida. Por eso le dice Dios a Josué: meditarás en ellas de día y de noche para que seas próspero y tengas éxito en todo lo que emprendas, ¿verdad? Yo quisiera estudiar un poquito sobre esto de la lectura y la meditación de las Escrituras. Es sumamente importante que tú y yo implementemos en nuestra vida tiempos de meditación y de lectura de la Biblia. No es lo mismo solamente leer y meditar. Son dos cosas diferentes, pero no puedes meditar sin leer, es obvio. Así que es importante aprender a meditar en las Escrituras, porque ocurre algo sumamente poderoso cuando tú y yo aprendemos a meditar junto con el Espíritu Santo en las Escrituras, ¿verdad? Quisiera señalar unas diferencias entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque es evidente que hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. No es lo mismo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento, hablar de los testamentos que tú y yo vemos en la Biblia, que se divide en dos: Antiguo Testamento, en la primera parte de la Biblia donde están Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y todos los demás profetas y salmos y todo lo que tú ya sabes. Lo llamamos por aspectos administrativos Antiguo Testamento. Y a partir de Mateo hasta Apocalipsis, tú y yo lo llamamos Nuevo Testamento, pero no es algo que Dios diseñó así. Eso solamente es algo que tiene que ver con las instituciones bíblicas, que así es como se ha dividido la Biblia, y no es nada malo, no está mal, no es del diablo, no es de otra cosa. Simplemente son aspectos de administrar bien los compendios de las Escrituras, que está bien y nos sirve. Incluso los versículos bíblicos es algo que fue implementado por personas de las sociedades bíblicas y otros sacerdotes y otras personas que tuvieron que ver con esto, pero no es algo que Dios así lo escribió. Dios cuando le dio la escritura a Moisés no había versículo 1 y no había un título de Moisés sube al monte ni nada de eso. Los autores que hicieron el compendio bíblico que hoy tenemos en nuestras manos, que tú y yo tenemos en nuestras manos, lo hicieron. No es algo que Dios hizo, ¿verdad? Fue el hombre lo que lo hizo. Sin embargo, todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Eso tiene que quedarnos claro. Y no es el tema de hoy. Sería muy bueno que lo investigues. Es muy bueno saber de dónde viene el canon bíblico, para que tú y yo tengamos argumentos a la hora de que nos pregunten. Seguramente alguien te preguntará en alguna ocasión por qué tú crees tanto en la Biblia, si es un libro hecho por hombres. Estaría bien que tú y yo nos instruyamos en esto. Es muy importante tener argumentos para dar razón de nuestra fe. Entonces, la diferencia entre Antiguo y Nuevo Pacto es muy grande. El Antiguo Pacto, quiero leerte algunas y señalarte algunas diferencias. Y quiero leerte, antes de señalar la diferencia del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que sí hay una diferencia, y lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 8, en el verso 6, dice de la siguiente manera, dice: pero ahora ha obtenido, está hablando de Cristo, un ministerio aún superior, está hablando en comparación a Moisés, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas. Es decir, un mejor pacto, está hablando de que había un pacto y ahora hay un pacto mejorado. Hay un pacto mejorado. Tenemos que tener en cuenta que el pacto de Dios es eterno, pero las maneras en las que Dios ha administrado la revelación de ese pacto eterno es la que se divide en antiguo pacto y nuevo pacto. Tiene que ver no con un cambio total de pacto, porque un pacto no puede ser sustituido, sino solo renovado.
Entonces, el pacto de Dios es eterno, es decir, no tiene principio y no tiene fin, porque este pacto tiene que ver con la naturaleza de Dios, y el pacto eterno de Dios tiene que ver con que los principios de este pacto se desprenden de su naturaleza, se desprenden de la moral de Dios, se desprenden de la justicia de Dios, se desprenden de la personalidad aún de Dios. Entonces, el pacto es eterno porque Dios es eterno y se desprenden de la misma persona de Dios. Por eso el pacto eterno no cambia. Lo que sí ha cambiado a lo largo de estos años, miles de años, ha sido la administración de Dios para con el hombre de revelarnos el pacto eterno. Eso entonces lo que llamamos esa revelación que se ha dado a lo largo del tiempo ha sido constituido como antiguo pacto y nuevo pacto. El pacto renovado, que es en el cual tú y yo estamos hoy, en esta administración de Dios, en esta administración del Espíritu, ¿verdad? Entonces, esa es la primera gran diferencia, y entender de que hay un solo pacto. Durante todos los tiempos ha habido solo uno. Es eterno, ese pacto es eterno, pero el tiempo que Dios nos ha administrado y gestionado la revelación de ese pacto es lo que tú y yo entendemos hoy como antiguo y nuevo pacto. Espero que quede claro esa parte. Es muy difícil articular algo eterno durante un tiempo corto, pero Dios lo ha logrado a través de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos surge es ¿por qué si el pacto es el mismo, por qué la Escritura misma dice que el pacto en el que tú y yo estamos es mejor y tiene mejores promesas? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos haríamos. ¿Por qué es mejor? Bueno, yo quiero señalar la primera y quiero leértela. Dice, es mejor porque antes el pacto estaba escrito en tablas de piedra y era necesario observarse y meditarse de una manera diferente a la de ahora, puesto que necesitaba obedecerse desde una naturaleza incapaz de hacerlo. Y a través de este pacto condenaba a quienes no hacían lo escrito. ¡Wow! Es la primera diferencia. La primera diferencia es que antes el pacto estaba en el exterior del hombre, escrito en tablas de piedra, y quien lo observaba era obligado a obedecer cada punto de la ley, cada punto del pacto. Era obligado a hacerlo, y si no lo hacía, si desobedecía, la misma ley lo condenaba. Por eso era el ministerio de la condenación. Pablo le llama el ministerio de la condenación, el pacto antiguo, el ministerio de la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre era incapaz de obedecer la ley, era incapaz, no podía, su naturaleza le incapacitaba para poder obedecer lo que Dios quería a través de las Escrituras. No que el pacto era malo, no que el pacto tenía algo malo, sino que era tan bueno, tan santo, y en contraste a la naturaleza del hombre, el hombre era tan corrupto, tan malo, que no podía obedecer lo escrito. Lo bueno, lo que era santo, terminaba condenando al hombre incapaz de obedecer lo bueno y lo santo. Esa es la primera gran diferencia. Estoy seguro que tú y yo, antes de conocer a Cristo, sabíamos lo que era malo, sabíamos lo que no estaba correcto, sabíamos que robar no era correcto, sabíamos que codiciar no era correcto, que envidiar no era correcto, que adulterar no era correcto, que muchas de las cosas que hoy sabemos que la Biblia dice, en nuestra conciencia Dios nos ayudaba a un poco a poder discernir, entre comillas, lo bueno y lo malo. Al pasar del tiempo, conforme vamos desobedeciendo esa conciencia, la conciencia se va cauterizando de tal manera que ese discernimiento natural entre lo bueno y lo malo, de no matar, de no robar, se va perdiendo y se hace algo normal, ¿verdad? Antes, cuando éramos niños, robar algo era algo que nos asustaba. El ver que alguien matara a alguien o matar a alguien era algo terrible. Ahora es tan natural en el hombre matar a alguien, el robar a alguien, porque la conciencia del hombre se ha llevado a niveles de cauterización
que hoy vemos algo normal en la vida cotidiana, que alguien robe, que alguien mate, que alguien ultraje, que alguien difame, que alguien mienta. Es algo de la naturaleza del hombre. Y entonces el hombre no es capaz de obedecer la ley de Dios. Y esa es la gran diferencia que tenemos, la primera gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. El anterior pacto era un pacto escrito de manera exterior del hombre en tablas de piedra y era dirigido a un hombre incapaz de hacerlo. Por eso era diferente al de hoy. El de hoy es diferente en esto. Y vamos a la segunda diferencia. El nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra, ni en papel, ni en ningún lugar físico. No está escrito. Quiero que me acompañes a Jeremías 31:33. Dice de la siguiente manera: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Como te das cuenta, el nuevo pacto del que está hablando Jeremías 31:33 está dirigido hacia el pueblo de Dios, que ahora tú y yo en Cristo Jesús somos ese pueblo de Dios. Está dirigido a ellos, pero no está expedido en una carta visible, no está expedido en unas tablas de piedra visible, sino que está destinado a ser escrito, según Jeremías 31:33, en nuestra mente y en nuestro corazón. Recuerda, el pacto eterno es eterno, pero se nos ha ido gestionando en las Escrituras y ahora en nuestro corazón y en nuestra mente. Claro, quiero que prestes mucha atención a esto, porque no quiero que se malentienda. Pero el nuevo pacto, según las Escrituras, dice que debe estar escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. No en tablas de piedra. El apóstol Pablo más adelante dice que somos cartas abiertas, escritas no con tinta, sino con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu Santo. Es decir, que es el Espíritu Santo quien escribe y reproduce la mente de Cristo en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Quiero que vayamos por favor también a leer otra escritura que dice, es en 1 Corintios, dice en capítulo 5, desde el 15, dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías, es decir, la mente de Cristo. No dice que la vamos a tener, sino que dice que ya la tenemos. Es decir, en esto es diferente el antiguo y el nuevo pacto, en que el antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra y que ahora el nuevo pacto está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de aquel de quien se desprende el pacto eterno. La mente de Dios, la mente de Cristo. Tenemos la mente del que expidió, el que nos facilitó el pacto. Y esa mente la tenemos tú y yo. La tercera diferencia de por qué el pacto es mejor, el nuevo pacto es mejor. Es mejor porque el cumplimiento de la ley ha sido consumado en aquel que cumplió toda justicia y ahora ha sido hecho nuestra justicia. Vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios en él. Es decir, que tú y yo nos ha sido imputada la justicia de Cristo. La vida perfecta de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. La vida de justicia de Cristo nos ha sido imputada a nosotros. Aunque nosotros no la hayamos vivido, aunque nosotros del todo no hayamos cumplido la ley en su totalidad, pero Cristo la cumplió y nosotros en Él estamos completos. Si alguien te dice que para cumplir la ley necesitas circuncidarte, necesitas hacer ciertos ritos judíos escritos en la misma ley, entonces no es que sea malo, sino
que querer justificarte por ellos. Ese sí es un evangelio diferente, lo que les pasó a los Gálatas, que no es el tema de hoy, pero cabe mencionar de que nosotros en Cristo estamos completos. Lo que Pablo está diciendo que en Cristo estamos completos es que no nos hace falta nada delante de Dios para ser justos. Hemos sido justificados en Cristo Jesús, el Mesías, ¿verdad? Ahora, yo sé que van a salir algunas preguntas, como entonces ya no tengo que obedecer lo que está escrito, ya no tengo que hacer lo que dice la Biblia, si Cristo ya cumplió. No. Ahora no se trata de una obediencia basada en el temor a la consecuencia de la desobediencia. Es decir, antes decía, el que no cumpla todas estas cosas escritas en el libro de la ley, morirá. Entonces antes se hacía por el temor a la muerte, por el temor a morir, porque la muerte era la consecuencia directa de desobedecer la ley de Dios. Pero ahora en el nuevo pacto no estamos bajo ese temor de desobedecer y morir, sino ahora nuestra obediencia está basada en el amor de aquel que se entregó por todos nosotros. Por eso Jesucristo dijo, si me amas, guardarás mi palabra. Si me amas, guardarás lo que he dicho. Entonces ya no tiene que ver con un temor, si no obedeces, vas a morir. Sino ahora es, si me amas, obedece. Entonces el amor que tenemos a Jesús es expresado no solamente en cantos, no solamente en brincar y en danzar durante el culto, y es algo que hacemos, pero sino está expresado en obediencia a su palabra. Vamos más rápido. Espero que haya quedado claro que no se trata solamente de obedecer porque si no obedezco me muero, sino obedezco porque amo a aquel que me dice que obedezca. Lo amo porque se entregó por mí. El amor de Cristo nos constriñe a obedecerle, ¿verdad? Cuando nuestra obediencia está basada en el mero temor de obedecer por la consecuencia, estamos viviendo bajo el régimen de la ley escrita, de la letra. Estamos en un régimen viejo. Obedecer porque tengo miedo de que me pase esto, eso es un mal manejo del nuevo pacto. Sino que ahora yo obedezco porque amo a aquel que me dice que obedezca. Lo amo, y lo amo porque se ha entregado por mí cuando yo no valía nada, cuando yo era un pecador. Entonces Él se entregó por completo por mí, y ahora yo obedezco por ese acto de amor que Él me ofreció, que Él me dio, que es su vida misma y su sangre. Ahora yo obedezco por eso, no obedezco por otra cosa, no obedezco por el temor al infierno, no obedezco por el temor a la consecuencia, sino obedezco por amor a Él. Ese es el correcto régimen del Espíritu. El Espíritu ahora toma nuestras vidas e imprime la convicción de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que vivamos acorde a lo que agrada a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, oro para que ustedes sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, para que lleven fruto de Dios agradándole en todo. Es decir, que el Espíritu oraba no para que leyeran y entendieran la Biblia, sino nada más, sino que oraba para que entendieran a Dios, para que hicieran lo que a Dios agradara, para que hicieran lo que Dios quiere. Yo sé que hay muchos problemas en tu vida y en la mía que no están escritos la solución de manera explícita en la Biblia, pero cuando tú y yo somos llenos de la palabra de Dios, nosotros tenemos más claro qué hacer de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Entonces, ¿cómo logramos que Dios escriba en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra? Porque dice que está escrito que lo haría, que Él escribiría en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo lo logramos? Y ya para terminar, yo quiero que veamos la figura bíblica de Moisés subiendo al monte en Éxodo 24, 12 al 16. Dice, y el Señor dijo a Moisés, sube al monte ante mi presencia y permanece allí.
y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles. Y se levantó Moisés y también Josué su servidor, y subió al monte de Dios Moisés. Y él había dicho a los ancianos: quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, Aarón y Hur está con ustedes. Quien tenga asuntos, acérquese a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Fíjate, la primera cosa que veo es que Dios llama a Moisés ante su presencia. Es importante para que Dios escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, ser gente de presencia de Dios, ser gente que permanece en su presencia, ser gente que se presenta constantemente delante de Él, de su presencia, para ser aprobados delante de Él. Ser gente de presencia es gente de oración, gente de intimidad, gente que busca el rostro de Dios, gente que busca la voluntad de Dios para su vida. Ser gente de presencia es gente que está constantemente con el oído atento a Dios. Es gente de presencia. Es la primera cosa que veo. Dios llama a Moisés ante su presencia y permanece allí, le dice. No le dice cuánto tiempo, sino solamente le dice permanece allí. En el versículo 13 dice: y se levantó Moisés y también Josué su servidor, y subió al monte de Dios. Otra cosa que tienes que saber, te va a costar trabajo. Va a costar trabajo el que Dios pueda escribir en nuestra mente, en nuestro corazón, su palabra. Dice, subir un monte no era sencillo, era esfuerzo para alguien ya grande como Moisés. Sin embargo, Dios le dijo: sube al monte. Subir al monte tiene que ver con apartarnos de todos y apartarnos de todos. Dice que llevó a Josué su servidor, pero le dijo: quédense, y también a los ancianos dijo: quédense aquí, volvamos y ustedes atiendan al pueblo. Si alguien tiene un asunto, ustedes atiéndanlo, porque yo necesito atender a Dios. Es decir, que es importante para tus tiempos con Dios de oración y meditación de la Escritura que tú y yo olvidemos todo lo que está a nuestro alrededor, incluso responsabilidades. A veces es importante dejarlas a un lado para estar con la responsabilidad más grande, que es oír a Dios. La responsabilidad más grande que un hombre tiene es oír a Dios. El primer mandamiento no es ama a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento es: oye, Israel, y amarás a Dios sobre todas las cosas. Es muy importante aprender a oír a Dios. Otra cosa que yo veo en esta figura, le estoy hablando muy rápido, hay muchas cosas que sacar, pero dice: entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Está hablando de un tiempo en el que Dios literalmente está en tu mente y Dios también conoce la tuya, y hay una fusión de espíritus. Tú puedes tener la carga de Dios, Dios te da su carga, y tú puedes entender el corazón de Dios estando en ese lugar especial que es su presencia. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Número 7 habla de tiempo completo, de tiempo perfecto. Es decir, tú y yo necesitamos pasar tiempos completos con Dios, tiempos perfectos con Dios, periodos y procesos y temporadas completas con Dios. Dios a ti y a mí nos trata por periodos, por ciclos, por tiempos, por jornadas. Y tú y yo no podemos abortar en medio de una temporada el proceso de Dios. Necesitamos permanecer en su presencia durante el proceso, para que en medio de ese proceso tú y yo salgamos renovados, salgamos transformados, con la mente renovada, con el corazón renovado delante de Dios. Y eso tiene que ver con que Dios escribe su mente en nuestra mente y su corazón en nuestro corazón. Es decir, sus leyes en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Es muy sencillo de entender. Tú y yo, figurativamente, ahora tenemos que subir al monte.
tenemos que subir al monte. Yo recuerdo que con unos amigos, cuando iniciaba en la congregación, teníamos un hábito de cada determinado tiempo irnos a orar a un lugar desierto, unos 10, 12 personas, 2 amigos que nos juntábamos y le llamamos precisamente eso, ir al monte. Y lo que hacíamos era apartarnos de todo lo que podía rodearnos, de todo lo que podía distraernos, e irnos a un lugar a nada más a buscar a Dios, a buscar su rostro, a buscar su corazón, a buscar su voluntad para nuestras vidas y escucharle a Él. Eso es todo lo que íbamos a hacer. Ayunábamos, estábamos tiempo con Él y era algo poderoso, salíamos totalmente transformados y cuando regresábamos tratábamos de impartir a los demás lo que habíamos recibido de Dios. Y era algo muy poderoso. Eso tiene que ver con subir al monte, el apartarnos de todo y estar con Dios, con la palabra, con las escrituras. Aunado a la primera columna que es la oración, implementa ahora la meditación de las escrituras. Y ya termino con unos breves consejos rápidamente para que tú y yo de una manera práctica podamos empezar a subir al monte de Dios y que Dios comience a escribir su mente en nuestra mente y su corazón en nuestro corazón. El primer consejo es medita en la palabra de Dios todos los días. La escritura es la principal herramienta que Dios usa para nutrirnos de Cristo, porque Jesucristo es el pan de vida y el pan de vida nos nutre para que vayamos creciendo en salud, en salvación, en justicia y en discernimiento de lo que Dios quiere. Por eso tú necesitas meditar, tú y yo necesitamos todos los días tener un tiempo de meditación en las escrituras, de lectura y meditación, un tiempo sosegado de lectura y meditación. Aunado con tu tiempo de oración, implementa también un tiempo de meditación. Las dos cosas juntas son poderosísimas. Comienza a implementarlo en tu vida. ¿Qué es lo que va a provocar la meditación? Vas a conocer cómo piensa Dios respecto a situaciones de nuestra vida. Medita, cuando medites, segundo consejo, cuando medites, ¿qué es meditar? Es pensar mucho sobre algo. Es decir, es darle vueltas a algo, darle vueltas a algo. Leíste algo que no entendiste, vuélvelo a leer, dale vueltas. Y piensa en todas aquellas aplicaciones que puedas implementar en tu vida sobre aquello que leíste, sobre aquello que meditaste, sobre aquello que tuviste un tiempo de pensar y de meditar. Ahora piensa en todas aquellas cosas en las que puedes aplicar eso que aprendiste. Eso es meditar la palabra, meditar las escrituras, ¿verdad? Entonces esto te va a ayudar a 3, conocer cómo piensa Dios respecto a situaciones de nuestra vida. En la Biblia no dice con quién te vas a casar, ¿verdad? Pero sí te da parámetros de con quién debes casarte. Aproximadamente te va a decir con quién no debes casarte, qué tipo de mujer u hombre no debes casarte y con qué tipo de hombre sí pudieras casarte. La Biblia sí nos da parámetros y si somos hijos obedientes de Dios, vamos a obedecer a esos parámetros. Conocer la voluntad de Dios. Tú y yo no conocemos del todo su voluntad. Tú y yo no, la voluntad de Dios del día de mañana muchas veces es un misterio. Pero cuando tú y yo meditamos la palabra, vamos a ser capaces de conocer la voluntad de Dios específica para nuestra vida. Conocer los tiempos de Dios, conocer cuándo debo hacer un negocio, cómo no hacer un negocio, con qué persona relacionarme, con qué persona no relacionarme, cómo, maneras de cómo llevar a cabo un ministerio, cómo no hacer un ministerio. Todo está en la Escritura. Entonces, cuando tú la meditas, vas a conocer la voluntad de Dios respecto a algún tema en tu vida. El quinto punto es que cuando tú y yo meditamos, conocemos los misterios de Dios. Un misterio es algo que está velado a tus ojos y a los míos. Entonces Dios tiene misterios, es decir, tiene cosas que son veladas a nuestro corazón, cosas que no entendemos, que no somos capaces de comprender. No hay mente humana que pueda comprender un misterio de Dios sin que Dios te lo revele. Entonces, un misterio de Dios, la palabra, la escritura,
a través del Espíritu Santo nos puede revelar los misterios de Dios. Cuando tú y yo meditamos la Escritura, los misterios de Dios nos son abiertos. Por eso el salmista oraba: abre mis ojos y podré ver las maravillas, los misterios que hay en tu ley. Y de esta manera hay muchísimo más que podemos compartir sobre la lectura y la meditación de la palabra. Hay muchísimo que aprender. Y me voy dándote este pequeño testimonio o anécdota, no sé cómo llamarlo. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que teníamos una afición, un amigo y yo, sobre un tema, una caricatura que se llamaba Spider-Man. Yo sé que tú la has visto, yo sé que muchos en tu casa la han visto. Y tenía alrededor de 9, 10 años y todos los días a las 7 de la noche íbamos y veíamos esa caricatura. Y recuerdo que un día un circo cerca de la casa se montó y fuimos al circo, mi amigo y yo, y en el circo vendían unas cosas que brillaban en la oscuridad muy padres. Y recuerdo que las compramos y dijimos: oye, esto puede ser radioactivo. Como le pasó a Peter Parker, algo radioactivo lo convirtió en araña, en Spider-Man. Y recuerdo que compramos eso y buscamos una araña y le echamos el líquido ese que parecía radioactivo a la araña, esperando que nos picara la araña, ¿verdad? Y que algo pasara con nosotros. Éramos niños, hacíamos esto porque creíamos que algo nos iba a pasar. Y sobre todo porque nuestra mente estaba llena de esas caricaturas. Solo pensábamos en eso y cómo podíamos hacer para ser como el hombre araña, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que en la Biblia está llena de historias sorprendentes, maravillosas, que si tú y yo nos llenamos de ellas y creemos a ellas, sí nos pueden pasar cosas maravillosas y tremendas. Por eso la palabra dice, nos insta que tú y yo necesitamos ser llenos de la palabra de Cristo. Porque si somos llenos de la palabra de Cristo a través de la meditación de las Escrituras, tú y yo podemos creer como niños en lo que está escrito ahí e implementarlo en nuestra vida y caminar por fe de aquello que parezca imposible para ti. Si caminas en fe, Dios lo puede hacer posible para ti y para mí. Llena tu mente y tu corazón de las Escrituras. Llena tu mente y tu corazón de la Biblia. Llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Y estoy seguro que cosas sorprendentes y maravillosas te van a pasar. A ti y a tu casa. Que Dios te bendiga. Vamos ahora a interceder por lo siguiente.